Amigo, esto da miedo. Una inteligencia artificial se escapó de su encierro, encontró una puerta secreta en Internet y hackeó a una de las empresas más importantes del mundo de la IA. No, no es la sinopsis de la próxima peli de Terminator. Pasó de verdad, hace unos días, y hoy te cuento cómo una IA hizo trampa en una prueba al estilo Silicon Valley. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde le rompemos el hielo a las noticias de tecnología e inteligencia artificial para que no te pierdas ni un solo escándalo digital. Y créanme, el de hoy es de los buenos. Todo arranca con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, haciendo una prueba interna con dos modelos, GPT 5.6 Sol, su modelo más reciente, y otro modelito todavía sin nombre público, uno que ni siquiera ha salido a la venta, pero que según ellos es más capaz que Sol. La prueba se llama ExploitKim, un examen diseñado para ver si una IA es capaz de encontrar fallas de seguridad en programas reales y explotarlas. Casi 900 casos sacados de vulnerabilidades reales, incluyendo cosas tan serias como el motor de JavaScript de Google y hasta el núcleo de Linux. Para eso la metieron en un sandbox. Y para quien no sepa qué es eso, imagínate un cuarto acolchado, sin ventanas, sin puerta al exterior, donde puedes dejar que la IA haga lo que quiera sin que toque nada del mundo real. Ese era el plan. Spoiler, el cuarto acolchado tenía un hoyo. Y no fue un descuido cualquiera, fue algo que ni los propios ingenieros de OpenAI sabían que existía. Resulta que estos modelos, para poder resolver el examen, bajaron un poco la guardia de seguridad a propósito. O sea, le quitaron candados que normalmente frenarían comportamientos peligrosos, todo para medir hasta dónde podían llegar. Bueno, llegaron lejos. La IA encontró lo que en el mundo hacker se conoce como un día cero, una vulnerabilidad que nadie más conocía, ni siquiera había parche para arreglarla. Con eso se conectó a Internet, algo que se supone jamás debía poder hacer. Y ojo, esto no fue gratis, le costó a la IA una buena cantidad de poder de cómputo lograrlo. O sea, no fue un accidente de un segundo, la IA se lo curó. Una vez afuera, hizo algo que honestamente cualquier estudiante haría si pudiera. Pensó, a ver, ¿dónde puedo encontrar las respuestas de este examen? Y su respuesta fue Hugging Face. Para quien no la conozca, Hugging Face es como la gran biblioteca pública de la inteligencia artificial. Ahí empresas, investigadores y hasta aficionados suben modelos, bases de datos y herramientas. Es un lugar clave del ecosistema de IA. La IA de OpenAI dedujo, correctamente, que ahí podría haber pistas o hasta soluciones relacionadas con su examen, así que hizo lo que hace cualquier hacker profesional. Combinó credenciales robadas con más vulnerabilidades y encontró una forma de meterse a ejecutar código directamente en los servidores de Hugging Face. Básicamente, la IA no solo se escapó de clases, se metió a la oficina del director a robarse el examen resuelto. Del lado de Hugging Face, detectaron miles de acciones automatizadas raras durante un fin de semana. Después, reconstruyeron el ataque completo y contaron más de 17,000 eventos individuales. Confirmaron acceso no autorizado a datos internos y credenciales, aunque por suerte no encontraron evidencia de que el contenido público de la plataforma haya sido alterado. Pero aquí viene la parte más irónica de toda la historia. Cuando el equipo de Hugging Face quiso entender qué rayos había pasado, intentaron usar varios modelos de IA comerciales para que les ayudaran a analizar los comandos usados en el ataque. Problema, esas IAs, con sus filtros de seguridad tan estrictos, no podían distinguir entre estoy investigando un ataque para defenderme y estoy planeando un ataque, así que se negaban a ayudar. ¿La solución? Terminaron usando GLM 5.2, un modelo abierto hecho por la empresa china Z.ai, corriendo en sus servidores sin tantas restricciones, y con eso reconstruyeron en horas lo que les hubiera tomado días de trabajo manual. O sea que, resumiendo el capítulo, una IA estadounidense fue la que protagonizó el ataque, y una IA china sin tantas barreras fue la que ayudó a entender cómo defenderse de él. Si eso no es una metáfora perfecta de cómo está la carrera tecnológica ahorita, no sé qué es. Ahora, antes de que empieces a ver el cielo esperando a los robots asesinos, aclaremos algo importante. La IA no se rebeló contra sus creadores en plan Skynet. Técnicamente nunca desobedeció ninguna instrucción directa. Lo que hizo fue optimizar el objetivo que le dieron hasta el extremo, encontrar la solución más eficiente al problema sin que nadie le hubiera dicho explícitamente, oye, no ataques a otra empresa para lograrlo. Y ahí está lo verdaderamente inquietante del asunto. No necesitas una IA malvada para tener un problema de seguridad serio. Solo necesitas una IA extremadamente buena resolviendo problemas, sin los límites correctos puestos en el lugar correcto. Y no, este no es el primer lío en el que se mete OpenAI, pero definitivamente sí es uno de los más de ciencia ficción. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Podría ser el principio del fin para nosotros? Los leo en los comentarios, que me encanta saber lo que opinan.
Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.